Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos nos sentamos en la comodidad de la sala de su casa, de su oficina, o a mí que me tocó hoy desde el parqueadero porque no abrieron el edificio todavía para grabar. Y no estoy trabajando en Uber, eh, aunque no habría nada de malo, pues, pero no es eso, como diría Jole. Eh, Vamos hoy con nuestros amigos TIC, a quienes quiero saludar. Empecemos con don Jole Restrepo. Hoy, ¿desde qué lugar del mundo, don Jole? Hola Víctor, un saludo a toda la audiencia. Hoy estoy desde Cajicá, Cundinamarca. No, no en Zipaquirá. Hoy casualmente no estoy en Zipaquirá ¿por qué? Se preguntará la audiencia que hablamos de Zipaquirá, porque allá Sí, ¿por queda qué? Atelier. Allá queda Atelier. ¿Qué es Atelier? Un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, matrículas abiertas. Muy bien. Bueno, saludamos también a don Mauricio Jaramillo, el imperatore de Impacto TIC. Querido profesor milenario Jorge Restrepo, PhD, buenos días, buenas tardes y buenas noches para nuestra audiencia. Estoy en Cajicá, la sede de mi familia y ha sido una primicia. 2026 va a ser un año tremendo para Amigos TIC y para Impacto TIC. Se vienen sorpresas. Uy, se vienen cositas. Sí, señor. Bueno, muy Muy bien, bien. interesante. Y vamos a ver desde cuál de sus latifundios favoritos se encuentra don Santiago Pinzón Galán, tal vez desde su parcelita en Accra o en Abu Sí, Dhabi o en su rancho en Texas. en alguno de esos, Víctor, pero parece que se le cayó el satélite o algo, el satélite privado que tiene él De pronto. para el tema de Internet y entonces todavía no se conecta. Bueno, ya Sí, debe tener a Elon Musk, Sí, pero sí, o respirándolo en la nuca. mandando una nave, algo así. una infidencia para nuestra audiencia. Estuvimos conociendo el latifundio más pequeño de él en su celebración de los 50 y me tocó hacer un ejercicio de informática forense. Se cuelga del wifi de la finca del vecino. O sea, eso no puede ser. Amigos TIC, eso no se puede permitir. Y, y- pero imagínese la ingeniería que tiene, porque el vecino queda ¿cuánto? A 300 Está a kilómetros. 3 kilómetros. Es Sí, pero bueno, muy Por bien. por ahí hora y media hasta el siguiente vecino. y Sí, aún sí, así sí. se le cuelga el wifi, no hay No, derecho. no, increíble. Bueno, muy bien. Bueno, pues pasemos con nuestra invitada especial. Jole nos la va a presentar. Claro que sí, Víctor. Bueno, le damos la bienvenida a una administradora de empresas de la Universidad Pontificia Javeriana. Ha tenido estudios en la Universidad de AFIT, especialización también de la Javeriana en gerencia de mercadeo y tiene estudios en el CESA. Le damos un saludo muy grande a nuestra compañera Emilia Restrepo, que hoy no nos pudo acompañar. Tiene una gran experiencia en el mundo del mercadeo y hoy es gerente de marketing y comunicaciones de una empresa que nos va a contar hoy, que se llama, espero pronunciarla bien con este país amigo, Esbis, Esbis, diría yo. Pero, Paula, arranquemos por ahí. ¿Cómo se pronuncia? Easy Biz, ¿Cómo? Easy Biz. Easy de Wow, no, fácil y Biz de edición. Ok, vale. Igualito, igualito. Igualito, igualito. Ay, aquí el único que lo No va a saber importa. pronunciar bien es Santiago, que tiene una belleza de inglés. Bueno, contanos qué hace la empresa. Arranquemos por ahí. Bueno, buenos días primero, buenas tardes, buenas noches a todos. Jole, Víctor, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y para empezar a contarte qué hace Easy Biz, nosotros somos una multinacional que realmente nos encargamos de fabricar y comercializar dispositivos para crear hogares inteligentes. Empecemos por qué tipo de dispositivos es básicamente cámaras de videovigilancia interiores y exteriores, cerraduras inteligentes, mirillas, robots y sensores. Hay muchos más dispositivos a nivel global, pero seguro esos son los que podemos nosotros encontrar en el país. Eh, Paola, ese es un mercado que me imagino es muy competido
pero por segmentos de productos. Por Sí, ejemplo, en señor. cámaras de vigilancia, unos competidores muy fuertes, en mirillas otros, en robótica otros. Eh, ¿Cuántos jugadores en el mundo puede haber que tengan precisamente juego en los distintos portafolios que nos mencionaste? Pues básicamente tú lo has dicho, son muchos segmentos, por lo que a nivel mundial podríamos tener más de 5 marcas o 5 jugadores dentro de una misma categoría, ¿m? Si hablamos por categorías. Por supuesto, en el país, digamos que venimos, es una competencia bien diferente, ¿m? Porque muchas veces, por ejemplo, el segmento de cámaras, competimos solamente con cámaras Wi-Fi, no con aquellas cámaras de una conexión un poco más robusta. ¿M? Entonces ahí, por ejemplo, en el país a nosotros se nos disminuye la cantidad de jugadores que tenemos solamente para cámaras. Pero si vamos a explorar, por ejemplo, el segmento de entrada inteligente, que para nosotros entra toda la parte de cerraduras, mirillas y demás, el espectro se abre un montón y más en el país. ¿M? Entonces depende mucho del tipo de categoría. Ahora, Paola, dale, dale. adelante, don Jorge. Todos. Un- eh, dándole de nuevo el saludo a Santiago, por ahí que está mal de cámara, porque no ha podido. Y ahorita, pues, Va qué por pena, ya, cámara. o esa es la excusa, él está montando el contexto, que hablamos de Sí. contexto, está montando el caso, así, uy, qué casualidad, soy mal de cámara. La narrativa. Así es él. Pero bueno, volviendo a la pregunta, eh, cuál es la diferencia? O, bueno, mejor, primero, ¿cuáles son los cuidados que uno tiene que tener cuando compra una cámara? Uno está metiendo a su casa una cámara que está echando o sacando, digamos, información muy privada de uno porque está adentro o a los alrededores de su casa y puede haber, por supuesto, riesgos en pérdida de esa información o que le llegue a personas que uno no quiere. Bueno, que hay que realmente tener en cuenta, aparte obviamente del desempeño del equipo como tal y la marca que te está respaldando ese mismo equipo. Es básicamente que los datos estén completamente protegidos, pero los datos no solamente como el correo y tu nombre y teléfono, que son básicamente los datos que tú tienes que usar para abrir una cuenta, sino también las imágenes y los videos grabados. Entonces, esto es de suma importancia para el consumidor entender cómo se almacena la información, cómo accedes a ella y adicional, quién es el dueño de esa información. Entonces, nosotros desde este punto de vista, nosotros estamos, voy a hablar desde la marca, en donde este tipo de, como de necesidades hacia el usuario final las tenemos contempladas y cerradas, por decirlo así, de tal manera en que nosotros podemos decir que EasyBiz cumple con una normativa y certificaciones a nivel no local, sino global, para que estemos completamente seguros de que los datos son privados y adicionalmente todos los datos están cifrados de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil, casi que imposible que alguien entre y realmente te robe los datos. ¿Por qué? Porque la aplicación que nosotros manejamos es propia. ¿Qué quiere decir propia? Que es hecha por nosotros mismos para nuestros propios dispositivos. No es como una aplicación genérica que tú metes un montón de marcas y al final no sabes ni quién es el dueño ni en dónde están almacenados tus propios datos, videos y demás. Entonces, cuando tú tienes esta opción, por ejemplo, nuestra aplicación te da la opción de o grabar en la nube o grabar en una SD puntualmente, y esto lo que finalmente le da al usuario final es la garantía de que los datos están cuidados, cifrados y aparte certificados. Perfecto. Paola, tengo muchas preguntas, pero voy a hacer solo una porque ellos me regañan cuando me emociono y hago varias. Pero Ok. es pregunta doble. ¿Qué es lo que los usuarios de hogar inteligente, deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar un producto? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? ¿Y qué es lo que hoy los usuarios tienen en cuenta? Que puede no ser lo mismo. Por ejemplo, pueden Bueno, centrarse en realmente, precio. ¿qué deberíamos? Sí, aparte del precio, por supuesto, creo que qué deberíamos tener en cuenta es para qué la quieres, ¿no? O sea, si la quieres para interior, para exterior, si quieres vigilar un espacio en el que sea muy amplio, por ejemplo, necesitarías una cámara 360, ejemplo, o
para que te dé un paneo completo, o por ejemplo un espacio un poco más cerrado, no es necesario poner una cámara 360, sino puedes poner una cámara fija, claramente revisando qué tipo de ángulo tiene para ver hasta dónde te llega. Las características básicas, y hay algo muy, muy importante, y es que las personas a veces no están teniendo en cuenta que las marcas no estén dando un ecosistema completo. ¿A qué me refiero? A ti te puede vender la marca X, la aplicación de la cámara, más la cámara, y te dice, tranquilo, Mauricio, que tú puedes manejar tu cámara desde la aplicación. Pero después vas y compras una aspiradora y la otra marca te dice, tranquilo, Mauricio, que tienes una aspiradora y tu aplicación para que la manejes tranquilamente. Entonces ya Mauricio tiene dos aplicaciones que manejar, dos usuarios que recordar y dos claves que recordar, que es aún más difícil, o a mí me parece súper complicado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, desde nosotros lo que estamos haciendo y es ofreciendo un ecosistema completo. Todos los dispositivos y CVs se conectan a la misma aplicación y tú puedes manejar todos tus dispositivos desde esa aplicación. Entonces, muchas veces no es el precio, no es el lugar, o sea, tienes que tener en cuenta el precio, la calidad, el lugar, pero también qué tan fácil es para ti ese manejo y esa usabilidad día a día de tus dispositivos. Y otra cosa muy importante es que, listo, tú compras una cámara, te la vendieron, y ahora cómo la instalo, o sea, ya también te aseguraste, o una aspiradora, o una mirilla, o una cerradura, ya también te aseguraste qué necesitas por detrás, porque también puede pasar que te vendan una cámara y resulta que tengas que tener toda una instalación completa, un cableado y una serie de cosas que tú ni siquiera sabes, porque pues tampoco se espera que el usuario final eh, conozca, y hay un desconocimiento completo. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que desde la marca nosotros estamos tratando de mostrar que, por ejemplo, tú sacas nuestras cámaras de la caja, escaneas un código QR después de haber descargado la aplicación de EasyBiz y la cámara te está funcionando. Y o sea, digamos que lo pongo como en simplemente un cacharreo de aplicación, entender cuál es la funcionalidad como de cada botoncito y no es más. Que al final es lo mismo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, desde que te dieron otras aplicaciones, en los mismos bancos, otro tipo de emprendimientos y cosas que al final el usuario final ya está acostumbrado a hacer. Perfecto, Paola. Gracias. Paola, ya logré tener cámara, entonces Ay, Dios. estoy otra vez conectado con ustedes. Esto es porque Mauricio me dijo, haga el show de la cámara, que yo quiero una cámara para que Paola diga, oiga, regalémosle una cámara. Eso fue backstage, ya es coordinado siempre una semana antes. Esto es un guión, esto nada es improviso, todo lo de la cámara claro. Es así. Pero ya que hablaste que es friendly para todas las edades y Víctor se sintió identificado porque pues es fácil para todos poder abrir una cámara y utilizarla, no importa los 80, 90 años. Los jóvenes somos así. Pues, exacto. ¿Cómo están las ventas? Porque imagino que ustedes tienen presencia en la región, ¿cierto? ¿Cómo están las ventas en comparativa a otros países? ¿Cómo va esa apropiación de cámara? La gente las está pues mira, comprando más porque tiene apartamentos, casas, fincas, más en Bogotá, ¿en dónde? Mira, en general realmente las personas en Colombia tenemos una tendencia, y el mercado en Colombia tiene una tendencia de categoría en crecimiento de todos los dispositivos inteligentes. ¿Por qué? Porque tú quieres que tu vida sea mucho más fácil. Tú quieres ver lo que está pasando en tu casa. Así tú mismo sepas que vives o sea, tú puedes decir, yo quiero saber si mi casa está segura cuando, ejemplo, no tienes portería. Pero aún así, cuando tienes portería, también quieres ver qué es lo que está pasando en tu casa, porque pues no deja de pasar que tengas personas extrañas. Y más allá de eso, tú simplemente, por ejemplo, con una cerradura inteligente, no necesitas de llaves, no necesitas, ejemplo, las mujeres que tenemos semejante bolso, buscar las llaves como desesperadas en la puerta, o en su defecto estar detrás de donde dejé las llaves, que las hice, qué pasó con ellas, y también qué es lo que pasa. Las cerraduras en este caso también te dan la facilidad de abrir remotamente. Oye, llegó el vecino que le va a echar el agua en vacaciones a mis plantas, yo le puedo abrir a él desde donde yo esté, o en su defecto le puedo dar un código temporal por una semana, un día, 3 meses,
a esa persona para que me ayude. Entonces, el mercado viene en crecimiento, tanto de cámaras como de cerraduras, como de mirillas, porque el usuario sí o sí está buscando tener una vida más tranquila, más segura y mucho más fácil de manejar, de cualquier modo. Y además hay probablemente una correlación de mercado en el caso de Colombia entre más suban los costos laborales, más se va a automatizar todo. Y en el caso de la vigilancia, sí que va a pasar eso. O sea, vos tener que pagar más por los servicios de una persona, pues entonces lo que se hace es se automatiza y se prescinde del humano, ¿cierto? También. Entonces, muy probablemente esto va a ir pasando si los costos laborales siguen subiendo y subiendo. ¿Cómo Así pensar en es. voz alta? Hola, amigos, sí. Hola, nos decías, para muchos usuarios, bueno, ¿y cómo lo instalo? ¿O es complicado y de pronto compran la cámara que no es porque no sabían algo que aprendieron cuando ya la tenían en su casa? ¿Cómo, qué tan complejo es y cómo simplificarlo? Yo estoy viendo, por ejemplo, solo EasyBiz tiene 21 cámaras interiores y 27 exteriores. Si yo quiero para mi casa implementar un sistema, me voy volviendo loco. ¿Cómo simplificarlo? ¿Cómo simplificarlo? Pues primero, en la página que tú estás revisando es el portafolio que se tiene a nivel regional. Entonces, primer punto, llegar al portafolio que tenemos en Colombia en distribuidores autorizados y o, por ejemplo, Mercado Libre en este caso en nuestra tienda oficial. Te simplifica ya el portafolio porque ya no tenemos 27 cámaras interiores y las otras 20 y tantas exteriores, porque en interiores básicamente tenemos 3. Entonces era Ajá. lo que les estaba comentando ahorita, hace un rato, y es, tienes que revisar la zona en la que realmente vas a vigilar, si necesitarías una 360 o una cámara fija. Revisar, por ejemplo, dónde la vas a ubicar, tienes un punto de energía o no tienes un punto de energía. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, existen cámaras a batería, entonces vas empezando a descartar. Hay otras donde te dice como, ok, el lugar es tan amplio que necesitas tener una, una apertura de lente mucho más fuerte que o sea, como buscar la apertura, pero sí o sí necesito zonas específicas. Entonces, cuando tienes esas zonas específicas, tú dices, bueno, sería bueno tener como un doble lente o para qué sirve. Y de hecho también en internet hay cosas que ya también funcionan porque hay tutoriales de cómo escoger, para qué me sirve, por qué hacer esto, por qué hacer lo otro. Si no, igual seguro en tiendas de distribuidores autorizados, tú llegas con las N.000 preguntas y te van a dar la mejor opción respecto a lo que necesitas y el precio que estás dispuesto a pagar. Perfecto. Eso ya reduce el Sí, lío de seleccionar. sí. Paola, Santiago. una pregunta. ¿Esto lo están vendiendo directamente por internet o dónde se consigue o eso tiene que ir a un lugar, a un showroom o cómo está funcionando ese mercado? ¿La gente está comprando más online las cámaras o cómo es eso? Realmente nosotros seguimos comprando, y me refiero a nosotros los colombianos, seguimos comprando mucho más en offline. La parte de e-commerce u online es una promesa y es un canal que viene en crecimiento. Entonces, ¿dónde se puede conseguir? En online, Mercado Libre, por ejemplo, en la tienda oficial o en puntualmente online al costo Catronics y Panamericana y Home Center. En las páginas de ellos también las encuentran. Si no, igual en puntos autorizados de las mismas cadenas o en puntos autorizados, por ejemplo, en el centro de Bogotá, hay muchas tiendas que son distribuidores oficiales autorizados de EasyBiz. Entonces, ahí se pueden conseguir. Paola, para los que compran en tienda, perfecto. Hay unos canales, como nos acabas de decir. Para los que compramos casi todo en línea, me imagino que para tu empresa y para todas las de electrónica de consumo es un competidor grande, Amazon o incluso la gente que compra en Temu. ¿Cuáles son esos valores agregados que deberían motivar a la compra local? Uno, el hecho de que el distribuidor sea oficial y sea autorizado. ¿Por qué? Por también un tema de garantía. Ahora,
No quisiera decir que Temu, Amazon y demás no tienen los productos originales porque lo desconozco completamente, pero nosotros sí podemos decir que los que están en online con nosotros son distribuidores oficiales. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, no sé también, por ejemplo, en el tiempo que tú necesites. ¿La necesitas en 1 o 2 días o vas a esperar que ciertas páginas te la manden dentro de 20? Bien. Bueno, vamos a esta hora con el... ¿O tiene Santiago Más. ¿Dato? una pregunta? Sí, A yo ver. tenía otra inquietud y era el tema de conectividad, porque obviamente cuando hablas de cámaras y de cerrajería, pues tiene que afectar mucho si uno está Wi-Fi o si tiene banda ancha. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones cuando uno está pensando en volver inteligente su casa? Tiene que obviamente contar con eso, ustedes les ayudan con esa asesoría porque es parte de cómo los hogares están cambiando a dar ese paso, pero pues tienen que tener acceso a Internet, me imagino. Sí, el 99% de los productos requieren Wi-Fi. ¿M? Por eso también hace parte de la fácil instalación, porque no se necesita ningún tipo de cableado. ¿Por qué me refiero al 99%? Porque hay un 1% del portafolio que maneja 4G. Entonces, son aquellas cámaras a las que tú les puedes meter una SIM porque no tienes conectividad de Internet, porque Internet no llega hasta allá, porque, por ejemplo, estás en una obra y pues Internet no ha llegado, el cable no ha llegado, claro, y demás, cualquier ISP no te ha llegado. Entonces, sí tenemos esa opción de tener la SIM card para que te pueda funcionar la cámara por medio de datos. Está buenísimo. Bueno, hasta ahora... Genial. Vamos. Paola, pero tú, mire, yo hago otra pregunta ya que me dieron la Bueno, palabra. hágale. ¿Tú por qué te Hágale. metiste en este cuento de las cámaras? Realmente durante toda mi vida he estado en el sector de tecnología, estuve en diferentes marcas de cómputo, estuve en impresión, estuve en transformación digital y en algún momento me llegó la oportunidad, me pareció una categoría bonita, me pareció una categoría diferente, no conocía y por eso llegué acá. Muy bien, muy bien. Acá estoy viendo el portafolio, definitivamente antoja. Estoy viendo iba a comprar una micro SD, 64 gigas. Sí. Increíble cómo ha bajado eso antes era costoso, era unas 4 gigas, no sé qué, ahora 64 gigas, 30.900 pesos. Y Está bien, realmente, muy si les bien. soy sincera, el mercado de cámaras sigue innovando y creciendo un montón. Nosotros desde la marca, pues a nivel global, somos pioneros en innovación. Todas nuestras cámaras usan inteligencia artificial porque, pues, por ejemplo, se necesita reconocimiento biométrico, se necesita, por ejemplo, reconocimiento cuando las personas se están moviendo y demás. Y ayer puntualmente nos llegó una noticia donde fuimos reconocidos por un tema de premios de innovación, donde ahora no solamente reconoces personas, no solamente reconoces autos, ahora también estás reconociendo animales. Entonces, ese tipo de innovaciones, ese tipo de avances hacen que las cámaras pasen a un nivel siguiente de solamente vigilar qué es lo que está pasando. Ahora ya tienes como la opción de saber qué realmente hace un animal dentro de su entorno, ejemplo. Eh, y por ejemplo, también hay una serie de cámaras donde tenemos cargas con paneles solares. Entonces también jugamos como no solamente a la parte de electricidad, pila y ya, sino también a un tema de sostenibilidad y a darle todas las herramientas a los usuarios a que lo pongan donde realmente necesiten ponerlo sin tener pero no tengo. No, nosotros te lo solucionamos de cierta manera. Muy bien, Mauricio va a aportar. Perdóname, Mauricio, que exacto. Mauricio, Hoy por hoy, si prendiera el micrófono, te lo haría. Eso le pasa a los que con- están eliminados del octagonal. Eso es normal. Se les va la voz. Paola, hoy por hoy, si tuvieras que mencionar el gran competidor de EasyBiz, es una marca rival, el contrabando, las compras por Amazon. ¿Cuál es ese gran competidor? Y desde comunicación y marketing, ¿qué haces para resaltar los diferenciales que nos has mencionado de la marca? Creo que un gran rival a veces es
ni siquiera es el competidor, no es el canal, sino el propio desconocimiento y el miedo del usuario a pasar a algo nuevo. Es decir, ese miedo que tenemos nosotros de, oye, ¿será que consigo una cámara? ¿Será que me meto en una cerradura inteligente? ¿Y qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si se me acaban las pilas? ¿Qué pasa si esa cosa no funciona? Ese miedo es como el rival como de toda la categoría y es a lo que nosotros realmente nos estamos dedicando y es a decirle como, uno, es fácil, o sea, de verdad, tranquilo que es fácil. Y el segundo rival, que no es menos importante, es pero es que yo consigo lo que tú me vendes por 100.000, lo consigo en 50.000. Pero por supuesto, y siempre va a haber una competencia de precio en cualquier tipo de categoría, pero ¿qué te están dando por 50.000 y qué te aseguran a ti por 50.000? Que yo tengo un precio a 100.000 que nadie te lo está asegurando. ¿Y qué tan importante se vuelve eso? Entonces, a eso nos dedicamos. O sea, hay un trabajo fuerte de Sí, educar al mercado. es súper fuerte el tema de educación de mercado, muy, muy fuerte. Perfecto, Paola. Hola. Jorge, PhD o Santiago, ¿tienen? Sí, tengo una pregunta antes de pasar Dime, Jole. en voz alta. Haciendo preguntas. Pero es el servicio que tienen ustedes de cloud. ¿Qué contiene? Hay veces esos servicios te tira como alertas o bueno, ¿qué contiene ese servicio? Básicamente ese servicio de EasyBiz Cloud es una suscripción que tú vas a pagar mensual y la diferencia de las mensualidades se hace en cuánto tiempo tú necesitas de un recording de hechos grabados en tu cámara. Si los necesitas por 7 días, 14, 21. ¿Mm? Entonces, ¿eso para qué te sirve? Y es básicamente, es decir, tú sales de tu casa, tú no puedes saber lo que está pasando, tú no puedes estar pegado a tu celular como si fuera un centro de monitoreo porque tienes más cosas que hacer. Pero si quieres revisar, te va a permitir revisar la cantidad de días que tú le hayas puesto que quieras que guardes. Y es súper fácil también de usar, o sea, a ti te conecta la cámara y la misma aplicación te manda, apenas vas a inicializar la cámara, te dice, ¿quieres guardar en EasyBiz Cloud? ¿Sí o no? Sí, sí, meta su tarjeta, pague acá y se acabó. No es más. Ok, pero la cámara normalmente te tira alertas, ¿cierto? ¿Qué pasa? La cámara, la aplicación como tal te va a tirar alertas en tiempo real de lo que está sucediendo. Si tú dices que quieres que grabe todos los movimientos que pasan en tu casa y por cierta zona, ella te va a estar tirando alertas. ¿Mm? Puede que no los necesites, sino por cierto tiempo. También lo puedes personalizar. Y si me voy al lado de la cerradura o de las cerraduras, tú puedes personalizar también. En unas por movimiento y en otras por apertura de puerta. Entonces, si la abren, si no la abren, si la tratan de sacar de la puerta, también tiene su alarma. Entonces, la aplicación se trata de eso, de que tú estés con notificaciones reales para que no te pierdas ningún momento del día que tú no estás en tu casa y te enteres de todo lo que pasa. Muy bien. Muy bien, entonces vamos con nuestro ojo al dato o pensando en voz alta. Jorge, PhD, sorpréndanos. Pues es pensar en voz alta y estoy pensando es la conversación que hay, creo que hay que tenerla, analizarla, pero con cabeza fría, de la tecnología en el aula de clase, la tecnología mejor en los procesos educativos y de aprendizaje. Pasamos de un 2020 en el que realmente la tecnología salvó los procesos de aprendizaje de muchos niños y jóvenes, y en el que agradecimos que estuviera la tecnología presente, en el que aceleramos la apropiación de la tecnología por parte de las instituciones educativas, de los maestros y demás. Y 5 años después empezamos a ver un rechazo total a la tecnología en los espacios de aprendizaje. Voces desde diferentes instituciones que no voy a nombrar, pero por ejemplo, una caja de compensación llena con vallas su territorio diciendo que hay que sacar las pantallas, su smartphone. Y yo creo que tenemos que, como en todo, dejar de radicalizarnos. La solución para que evolucione la educación va a estar en un punto medio entre estas voces de prohibición total y la libertad total en el que el niño puede ver TikTok en el salón de clase, que eso es lo que no queremos que pase,
o cualquier otra red social. Entonces va a ser en la mediación de esos dos puntos. Pero definitivamente esperar a que el niño tenga 14, 15 años, que empiece a tener sus primeros contactos con la tecnología es muy tardío y yo creo que es errado y ya hay unas voces que así lo están sugiriendo. Entonces, bienvenido el debate, bienvenida la experimentación, pero definitivamente la radicalización, como en cualquier otro tema, no debe estar. Ese es mi pensar en voz alta, queridos compañeros. Buenísimo, don Jorge, y ese tema lo tenemos que desarrollar más. Australia está haciendo cosas, Colombia ha tenido iniciativas y hay que basarnos en datos, ¿no? Y en evidencia. Buenísimo tema. Paola, preguntícame, les cuelo aquí a Santiago y a Jorge con una pregunta. Y nos decías, ya todas nuestras soluciones, o casi todas, ya tienen inteligencia artificial. ¿Qué avances se vienen para 2026? Que sin obviamente decir en marzo lanzamos este producto que seguramente ya sabes algunas cosas, pero ¿qué avances vienen? ¿Qué cosas nuevas? No solo de la marca, sino en general de la domótica, de la tecnología para hogar inteligente. Bueno, pues que vienen mejoras en resoluciones, un sistema dual entre 4G y Wi-Fi. Aparte de la inteligencia artificial que les contaba, pues del tema de los animales. Y en general, eso es lo que viene para el 2026. Clave el 4G combinado con Wi-Fi. Esa me parece hit. Sí. Buenísimo. Que realmente puedas tener la cámara o en su defecto el dispositivo pueda tener la capacidad de decir, no tengo Wi-Fi, me paso a 4G, se me fue la señal, ahora me paso a Wi-Fi automáticamente y que no pierdas ningún momento, me parece ganadora. Bueno, Santiago, vamos con su pregunta, pero no la del regalo, sino la otra, la tradicional. La otra tradicional ya. Paola, yo solamente comunico lo que Mauricio quería. El guión ya se nos acabó, entonces no va a pedir la cámara, pero sí te quiero preguntar, porque Mauricio es muy descarado, a mí me da vergüenza eso. Él siempre, fíjate que él vive ahí en una mansión y entonces va a tener que hacernos múltiples cámaras para contarnos diferentes espacios de la mansión. Pero mi pregunta, que es tradicional, es ¿qué libros, qué podcast tú lees? ¿Qué libros te gusta? ¿O cuál es tu mejor libro? ¿Cuál es el libro que te ha gustado más? ¿O qué podcast? Obviamente sabemos que eres la que mira la campanita de Amigos TIC cada semana, eso ya lo damos por descontado. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Cuál es tu recomendación? Soy más de libros que de podcasts, la verdad. Y de libros, por últimos temas que he tenido que tener a nivel personal, he leído es más un tema de alimentarte de Carlos Jaramillo, y lo mismo que va relacionado con temas de alimentación de una pediatra que en este momento no me acuerdo, pero también es de alimentación funcional para niños pequeños. Es un tema bien diferente. ¿Y el de Carlos Jaramillo es el que acaba de sacar? ¿El libro que está? No, ese lo sacó ya hace ratito. Creo que fue uno de los primeros que sacó, Alimentarte. ¿Cómo se llama? Okay. Alimentarte. Ese fue uno de los primeros. Y es un tema muy diferente, o sea, no tiene nada que ver con lo que he aprendido en mi vida de marketing y de administración. Entonces, como que te lleva también a otro tipo de temas donde tienes que empezar a revisar qué es un nutriente, qué es un macronutriente, cómo leer las tablas por detrás, de qué se trata, cómo funciona, que te toma un montón de tiempo precisamente por el desconocimiento previo que tengo de todo lo que viene por detrás de eso. Y igual que con cámaras inteligentes, hay muchos mitos, hay falsas creencias, malos hábitos, así que al final todos estos temas tenemos que aprender. Buenísimo. Sí, señor. Muy bien, pues aprovechemos pregunta final, Jorge PhD, Santiago. Bueno, de pronto la pregunta es, hablabas de, pues que igual el offline sigue siendo importante, pero de todas maneras, pues, y creo que desde el 2020 hubo una explosión muy grande de e-commerce y cada vez tenemos como más confianza en el tema. Además, tengo que decirlo, cada vez mejor las plataformas. Yo
Yo compro regularmente por Mercado Libre y funciona muy, muy bien. ¿Cómo han ido creciendo estos canales digitales? ¿Cuál ha sido como la evolución de estos canales digitales para ustedes? Pues empezamos literalmente desde ceros, porque nosotros, y digamos, EasyBiz empezó en offline 100%. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cada uno de o sea, Mercado Libre le da la opción a todos los pequeños negocios, grandes y pequeños negocios, de estar en un marketplace para que el usuario final entienda y los puedan encontrar. Entonces, cada uno a nivel y eso sí es a nivel de riesgo de ellos y nivel de riesgo personal, de creencia de hacia dónde va el e-commerce, se van metiendo en Mercado Libre para abrir sus propias tiendas. Hay unos que le apuestan más, hay otros que no le apuestan, hay otros que definitivamente dicen, no, eso no es para mí. Entonces, cada uno va creciendo de a poquitos. Cuando nosotros nos damos cuenta que ciertos distribuidores van creciendo, vamos empezando a hablar con ellos. ¿Para qué? Para que también vendan de nuestra marca. Entonces, hay distribuidores que tienen su negocio 100% digital y hay otros que lo tienen combinado. Entonces, eso desde que nosotros estamos acá, más o menos 5 años atrás, vino creciendo poco a poco y ahora que nosotros estamos con retail, o sea, retail digo cadenas offline, pues nos ha dado un empujón mucho más grande precisamente por eso, porque la marca ya se ve en los e-commerce de los retailers. ¿Sí? Entonces, eso va de acuerdo realmente de acuerdo al riesgo de cada uno de los distribuidores que quieren y venden de nuestros productos. Muy bien. Santiago, ¿alguna pregunta final o cerramos con este capítulo de Amigos TIC? No, agradecerle a Paola que finalmente nos educaron en términos de cámaras. Entonces, importante que nos volvamos más inteligentes los hogares, más capaces de quitarnos el miedo a esto y que en buen momento Colombia está cambiando también para estas cosas. Muchas gracias, Paola. Don Mauricio. No, muchas gracias a ustedes. Perder el miedo es un mensaje que envió Paola. Hay muchas prevenciones, que la cerradura de pronto me la hackean, una cantidad de temores que frenan la adopción tecnológica y esto se ha superado desde hace mucho y pues Paola nos educó mucho. Yo creo que ha sido un capítulo diferente, no hablamos tanto de tecnología de consumo, pero ha sido muy interesante, nos motiva, no solo como potenciales usuarios, compradores. Santiago no pidió regalo, así que ha sido una gran conversación y nos despedimos no estuvimos completos. Emilia Falcao se perdió la oportunidad de conocer a una exalumna del CESA, así que muy bien. Muchísimas gracias, Paola Andrea Rojas, gerente de marketing y comunicaciones de EasyBiz. Seguiremos conversando y muchas gracias a nuestra audiencia. Y recuerden, pueden vernos en Caracol Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en todas las plataformas. Así que seguimos en contacto. Saludos, Amigos TIC. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Paola. Chao, que estén bien.